Y como es miércoles y nuestro segmento con nuestros abogados, qué mejor que recibir a un abogado, ¿verdad? Y está con nosotros y nos honra con su presencia el doctor Miguel Valerio. Él es abogado penalista y bueno, ya casi parte del staff de Síntesis, ¿sí o no? Buenos días, el igualado, el abogado no, el igualado. Tengo un igual aquí mensual. No, Marcela, hay que agregar que él no es un abogado penalista. Miguel se ha convertido en el penalista. El abogado penalista. Porque si alguien quiere tener un abogado con profundidad, conocimiento profundo de la ley y experiencia en la utilización de los instrumentos legales en favor de un imputado determinado, tiene que buscar a Miguel Valerio en este momento. Y puedo decir con toda propiedad que Miguel Valerio es en esta generación, sin él quizás, uno de los mejores penalistas del país. Y nosotros tenemos el privilegio de ser amigos de Miguel y tenerlo hoy para hablarnos de temas importantes, ¿verdad? Es así. Les he pedido antes de comenzar que me dejaran realizar la primera pregunta, porque realmente yo estoy en shock. Como yo no manejo mucho los temas legales, ni las instancias, ni todo eso, yo le quiero hacer una pregunta que a mí personalmente me llamó la atención. ¿De dónde carajo se sacaron 35.000 millones de pesos de una cuenta para poder manejar esto en la acusación? ¿No es mejor irse con algo pequeño, algo normal, que se pueda justificar, irse a estos montos? Estamos hablando de un 5% del presupuesto nacional o cosas así. Mire, una de las situaciones que tiene la acusación son incongruencias. Es normal que en una acusación pasen esos temas. O sea, a veces lo que se ve anormal fuera del sistema, todos los abogados sabemos que el Ministerio Público tal vez quiso decir una cifra ahí y se le fue un cero de más. Doctor, un minuto. Hay algo que debemos aclarar, que tal vez la confianza de la introducción y de su participación aquí no lo dijimos. Usted está representando al ingeniero Víctor Díaz Rúa en este momento, y estamos hablando específicamente de en esta semana que sea dentro de las pruebas que se han supuestamente puesto por el Ministerio Público, de que en las cuentas de Víctor Díaz se manejaron más de 35.000 millones de pesos, y vemos una discusión de que si el dinero era del PLD, que si no era del PLD, pero hablamos de una cifra importante. Pero que usted habla como abogado de Víctor Díaz Rúa. Así es, mire, no, precisamente cualquier financista le diría que eso es un monto irrisorio. O sea, no hay forma de usted manejar en el sistema financiero nacional 35.000 millones, aún estando en el gobierno, suponiendo que sea el argumento principal del Ministerio Público. Tendríamos que llegar a la conclusión de que hubiera un sobrecalentamiento de la economía, porque una sola persona maneja esa cantidad de dinero en pocos años, porque eso fueron pocos años. De hecho, lo más raro de la acusación es que el Ministerio Público ataca situaciones después que él es funcionario, no antes de. O sea, la mayoría de las imputaciones al ingeniero Víctor Díaz Rúa son del año 2013, del año 2014 y del año 2015, salvo bienes que él adquirió en el estamento de poder, pero que también, por ejemplo, el caso de la lancha, que se ha debatido mucho, hablan de 5 millones de dólares, y cuando nosotros buscamos la mejor casa de tasación... Hablaron de 500 millones de pesos, una lancha. No, 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Es que los ceros ahí están distorsionados. El equipo financiero de la Procuraduría, que vamos a tener que hacer un examen, que eso es lo que vamos a hacer con la acusación. Técnicamente vamos a ir a debatir prueba con prueba, documento contra documento. Hablan de 5 millones de dólares. Cuando se hace la tasación, no costaba ni el 20%. Es decir, costó como 700.000 dólares. Y se sabe en el mercado nacional, porque aquí hay gente que se dedica a eso. ¿Y la compró a nombre de él? Sí, claro. Todos los bienes del ingeniero Víctor Díaz Rúa están a nombre de él. Todos. Hay una situación que se llama vehículo corporativo, pero los que compran apartamentos, los que se dedican a inversiones, aquí saben muy bien que nunca colocan su nombre, pero no es para, como dicen, ni que testaferro. No, no es testaferrato, todo lo contrario. Para protección. Protección de patrimonio. Miguel, una pregunta. ¿Qué vínculo de causalidad hay entre el monto de los sobornos, que tiene que es finito, porque la misma Procuraduría en su acusación ha establecido que los sobornos tienen un monto de 92 millones de dólares? No, y la confesión es de 92. Bien, entonces ese es un monto finito, que multiplicado por una tasa determinada debe dar unos 4.000 y pico de millones de pesos dominicanos, ¿verdad? Correcto. Entonces,
¿Qué vínculo de causalidad hay entre esos 92 millones de dólares y el manejo de la cuenta de tu representado, del ingeniero Víctor Díaz Rúa? ¿Verdad? De las cuentas. De las cuentas, o sea. Porque hay cuentas del ingeniero Víctor Díaz Rúa, hay cuentas que ya el Ministerio Público reconoció esta semana que no son de él, con lo cual, en objetividad, que es lo que estamos pidiendo, tendría que archivar esa operación. Entonces nosotros le dijimos que archive esa, pero tiene que archivar 7 más que estaban en el expediente, que son igualitas. Pero entonces, en el sí, el expediente probatorio, ¿qué vínculo de causalidad? No, excelente pregunta. Cuando Fidel decía el tema del abogado, él le decía al doctor Pina Acevedo así, que para mí fue un referente de lo que es un abogado penalista. Y además el cariño que Fidel me tiene y la inteligencia fina que tiene. Cualquier persona dice, ok, está en esta cuenta, excelente, pero usted está imputando soborno de Odebrecht. Dígame cuánto dinero entró a esa cuenta de Odebrecht. Dígame en qué momento entró. Efectivamente, salvo una operación que se va a discutir en el estrado y que por tema estratégico yo no la quiero tocar, pero que hay una respuesta muy buena, no hay ni un solo centavo de Odebrecht que entró a las cuentas del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Lo vuelvo a repetir. No hay ni una sola prueba en lo que depositó el Ministerio Público que diga que una de las cuentas del ingeniero Víctor Díaz Rúa o del PLD, para dejarlo claro, o del PLD, recibieron soborno de Odebrecht. Raramente, el Ministerio Público dice lo que usted está diciendo, la operación es lógica. Digo que hay una cuenta, establezco que hay unos bienes, tengo que establecer cuál, de esos bienes y de esa cuenta, cuál fue el dinero de Odebrecht. No hay ni un solo centavo, no hay una prueba, no hay un vínculo, como usted le dice. Pero yo sé que todos queremos hacer preguntas. Yo quiero, para seguir esa secuencia, lo siguiente. ¿Cuántos imputados hay, doctor? Al día de hoy, 7. 7 imputados. Al día de hoy. Quiere decir que si cada uno de esos 7 tiene una imputación de haber recibido una cantidad determinada, porque los 7 no pudieron haber recibido 92 cada uno. ¿Me entiendes? Eso es lo que parecería en la acusación. Sino que cada uno de ellos tiene que haber recibido de esos 92 una proporción, ¿verdad? De todos modos, si le imputan una proporción a cada uno, ¿cuánto le tocó al suyo? ¿Cuánto dice el Ministerio Público que se canalizó a través del suyo? Bueno, hay una operación de 180 mil dólares que se hace del 2013 en adelante, que es el soborno más raro, porque sería un soborno que ustedes están en los medios de comunicación en delay. Es decir, yo salgo del cargo y me lo dan después. Y es de unos movimientos de tierra que hacía el señor Leo von Bernard a Odebrecht en las obras, pero que nosotros depositamos más de 200 demandas laborales, civiles, sobre esos temas. O sea, a nadie le da soborno para que trabaje. Entonces, así están las operaciones. Al ingeniero Víctor Díaz Rúa, que ellos digan contacto con Odebrecht, hay como, creo que 180 mil, 200 mil dólares. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, nosotros entendemos que el Ministerio Público tenía el deber de cuestionar. Pero, una vez que se haga la investigación, usted sale y dice que de entrada hay una cuenta que es la que más maneja, porque por eso es que esa cuenta se ha debatido tanto, la del PLD. Y se le demostró con cheques que fueron cuentas de campaña, no del ingeniero Víctor Díaz Rúa, porque también marcianamente se ha dicho que como que él abrió una cuenta, no. Todos los cheques dicen campaña del PLD en grande, objeto de la cuenta, campaña del PLD. Entonces, en ese punto, no sabemos qué va a hacer, pero estamos esperando que, como ya él reconoció que había el Ministerio Público reconoció que había un 0.35%, pues esa cosita que la quite, pero que hay 7 iguales y que por el principio de analogía tendrá que quitar las otras 7. Claro. Le corresponde al Ministerio Público recabar las pruebas a cargo y descargo. ¿Cómo es que algo tan sutil y elemental el Ministerio Público no lo ponderó? Si esta cuenta obedece realmente al Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo es que el Ministerio Público no pudo llegar hasta ahí? Segundo, ¿y cómo es posible que un partido de este tamaño y que maneje estos recursos, cómo lo tenga a nombre de un particular, vamos a llamarle así, aunque es su secretario de Finanzas? ¿Cómo se da esa correlación y por qué el Ministerio Público entonces no llegó hasta ahí? ¿Existe un interés marcado del Ministerio Público de llevar un proceso viciado? No, mire, si hubiera llevado un proceso, hay un proceso viciado en 2 formas, una para ayudarme y una para perjudicarme. Vamos con para perjudicarme. Yo creo que más que lo que el Ministerio Público puso en esa acusación no lo podría poner. O sea, puso elementos para esto mismo, para que estemos debatiendo lo que dijo al principio Michelle, 35 mil millones de pesos. Cualquier financista, y estamos hablando de los mejores financistas del país, eso es imposible.
Es sencillo. La suma es tan irrisoria que es imposible. En segundo Ni siquiera lugar, que sea el mismo dinero que lo cogieron, decir, sumen los movimientos de la cuenta. eso es Eso otra no cosa. puede ser. Eso es otra cosa, pero vamos a dejarlo aparte porque precisamente eso fue lo que ocurrió. Un certificado del ingeniero Víctor Díaz Rúa del año 2003, no era funcionario, que era exactamente, creo que era una suma como de 6 millones de dólares antes de ser funcionario. Efectivamente, a la fecha de vencimiento se cancelaba, iba a una cuenta y ese mismo día se aperturaba otro certificado financiero. O sea que estamos hablando del mismo dinero que circuló Más dentro de la sus cuenta. intereses. Más sus intereses, más lo que fue avanzando. generara cualquier inversión. Pero el movimiento en cuenta bancaria no está Usted penado. está diciendo que Víctor Díaz Rúa, antes de ser funcionario, ya tenía certificado por 6 millones de dólares. Sí. Y eso está sustentado. Y Villa en la Romana y una casa muy importante en Arroyo Hondo. Era una persona que económicamente... Sí, él vivió siempre en la primera, en Cuenta Hermosa 2. Fue la persona que más declaró patrimonio del PLD cuando llegaron al poder y nunca había sido funcionario. Entonces, Víctor Díaz Rúa es una gente muy interesante. Estoy hablando de un cliente interesante porque una persona muy inteligente y con mucho valor personal. Eso lo quiero dejar claro. Y efectivamente, como usted dice, todos los bienes están a nombre de él antes de que llegaran al poder. Ahora, lo que dice Leo, viciada, mire, el que más prisión preventiva sufrió fue el ingeniero Víctor Díaz Rúa. A Víctor Díaz Rúa le han hecho un juicio social que nosotros hemos hablado muchas veces aquí. Muchas veces, o sea, yo creo que, y por eso me siento tan contento de venir a este programa, porque es un programa que yo me siento parte. Yo le dije a Fidel que yo tendría que cambiar de asiento con él o a Leo, por lo menos una vez al mes para ver lo que entrevistó una gente. Ahora, entonces, Víctor Díaz Rúa es el que más ha sufrido en este expediente, porque mediáticamente nosotros tenemos cerca. O sea, nosotros entendemos lo siguiente, Leo, en cuanto a la primera pregunta. Ni era viciado para más, ni era... Fue las conclusiones a que llegó el Ministerio Público. Ahora esas conclusiones están mal. La segunda pregunta, si me la puede repetir, porque cuando Michelle entró, creo que era sobre el tema de la... Hablamos del viciado y hablamos de... Yo te decía de la cuenta del PLD, ¿cómo es posible la cuenta que del PLD, excelente. Que una persona física... te esté representando? Mire, una de las grandes... Cada caso para un penalista es una enseñanza. O sea, yo creo que si hay un médico en el derecho, es el penalista, porque se ven situaciones de la vida diaria que no la ve cualquier persona normal. La que fuera, desde un asesinato hasta un caso como este, que es el caso más emblemático que hay, porque presidentes de gobierno, tan importantes como de Brasil, o expresidentes, han caído o están presos. Entonces, estamos en ese caso que nos estamos viendo, es un caso político, eso hay que decirlo claro. Ahora, en las campañas electorales hay una dinámica que no es exactamente el ciclo normal. Ahora vuelvo y repito, no es que Víctor Díaz Rúa abría una cuenta particular, no, es que la cuenta decía en grande, todos los membretes de los cheques, todo dice cuenta de campaña del PLD. Y así los bancos lo tienen reconocido porque saben muy bien que al momento de pagar, hasta vienen los fondos de la Junta y se pagan. Es una especie de subcuenta de Víctor Díaz. Víctor Díaz Rúa cuenta campaña del PLD y yo cuenta campaña del PLD. Pero toda cuenta se nutre de algún sitio. Correcto. Y si es una cuenta de campaña puede tener dinero de aporte personal. Lo único de que todo. Estamos aportando en el día de hoy precisamente nuestro segundo escrito de incidente de defensa porque la notificación el primer día no indicó la fecha de audiencia y se toma el plazo a partir de la última notificación que se haga sobre un tema. Y hoy vence 5 días, estamos depositando todos los movimientos de las cuentas que se dieron de campaña y quienes recibieron los cheques. Por ejemplo, en la cuenta de campaña del PLD, del Banco Popular, que es la que más cuestiona al Ministerio Público porque fueron 123 millones de pesos, no hay un solo cheque firmado por el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Eso es bueno que se sepa. Él la aperturó, pero no firmaba cheques, porque eran operativas y lo firmaba. ¿Quién firmaba los cheques? El señor Francisco Javier García y el señor Ramón Rivas. Ramón Rivas está aportado como testigo porque era el director operativo de la campaña. Y va a decir que efectivamente Víctor Díaz Rúa de ese dinero ni lo tocó ni sabía de esa cuenta. ¿Y el señor Ramón Rivas no está sometido ahora en un proceso? No. Ah, no, ese otro. Es el de la ONSA, Manuel Okay. Rivas. Doctor, un aspecto técnico. La imputación es de soborno y lavado de activos producto de ese soborno. No, Fidel es un abogado que yo quiero mucho, porque el abogado que más trabaja su caso aquí. O sea, es una cosa impresionante. Lo he dicho públicamente. O sea, si yo tuviera un problema particular, el que fue yo buscar a Fidel, porque Fidel no se duerme. Fidel te llama a las 3, a las 4, los fines de semana. Vamos a seguir trabajando. En contra y a favor, una cosa impresionante. El otro día teníamos un caso en contra y yo decía, Fidel, hoy es sábado, hoy toca otra cosa.
Pero Fidel trabaja mucho. Cuéntame. Mire, usted sabe muy bien que el Ministerio Público pone lo que es, pone lo que no es y pone los adornos. Pone lo que es porque al final de cuentas, si usted ve algo que usted entiende con delito, lo coloca. Pone lo que no es porque usted califica situaciones que nunca tipificarían eso. Por ejemplo, el tema de lavado aquí. No hay forma de probar lavado. No hay forma posible. Lo pone. Y pone, como dicen en literatura, el ripio. O sea, todo aquello que usted entiende que va para usted hacer un expediente, usted tantos artículos, tantas violaciones, como yo he dicho con el ingeniero Víctor Díaz relajando. Bueno, el problema que tú tienes es que según esa acusación tú nunca trabajaste, que tú fuiste ilícito si manejaste 35.000 millones desde el año 1 que tú viviste hasta los 60 años que debes tener. O sea, es imposible lo que están planteando. O sea, pusieron de todo. Pero el tipo penal de soborno está en la imputación. Está soborno, está lavado y tanto los delitos relacionados a la función pública. Ok, segundo, ¿en qué periodo fue funcionario público Víctor Díaz Rúa? 2004-2012. 2012. ¿De qué año es la ley de soborno? 2006. 2006. Entonces, tenemos del 2006 un periodo de 6 años que le pueden imputar la posibilidad de soborno. Correcto. Ok, ¿y la ley de lavado que le están aplicando? ¿La nueva ley de lavado o la vieja ley de lavado? Efectivamente, la vieja ley de lavado. Tiene que ser la vieja ley de lavado. Lavado, porque las operaciones que se indican en la acusación son hasta el año 2014. Yo te hago esa serie de preguntas por lo siguiente, Miguel. Perdón, Fidel, resulta que 35.000 millones de pesos. ¿Y él no era funcionario hasta el 12? No, porque el lavado activo pueden ser operaciones posteriores al ser funcionario público. Por eso que estoy diciendo de que hay operaciones, las mayores operaciones, que es lo raro de esa acusación, son del 12-13. Pero también, Fidel, para que en la misma pregunta lo incluye, en declaración jurada tampoco le aplica con la ley nueva, que hay una ley del año 2014, que por cierto, en estos días quiero venir a hablar solo de declaración jurada, porque acabo de hacer un artículo que se publicó en la Universidad de Piura, analizando la deficiencia de la ley para que vea la Marcha Verde que hay otra forma de combatir la corrupción. No, yo hago toda esa pregunta por lo siguiente, porque es que 35.000 millones de pesos, que se ha mencionado tanto, a la tasa de cambio actual, bueno, a la de ese momento debería ser diferente, hace 714 millones de dólares. Y 714 millones de dólares, casi 8 veces los 92 millones de dólares del monto finito. Y en un imputado. Del monto finito en un solo imputado. Claro. Quiere decir que él tendría que haberse cogido los 90, haberse recibido soborno. 8 veces por 92. Correcto. Y que los demás no hayan recibido ningún soborno. Algo... Decía yo en la introducción que Vicente Pérez Perdón, un penalista que no sé si tú lo conociste, para descanse, que fue mi maestro, decía que el derecho es arte, lógica y procedimiento, pero sobre todo lógica. No me resulta lógico. Yo no conozco a tu cliente, Miguel, tú lo sabes. Y si tengo que hacer un ejercicio de abogado en contra de tus argumentos, lo haría para hacer más dinámica la entrevista. Claro. Sin embargo, sabedor de que un proceso de soborno estatal y de funcionario aún existiera, es muy difícil de probar. Tiene que haber una acusación muy sólida para que no haya cuestionamiento posterior al proceso. Entonces, no me da los 714 millones de dólares, aunque este argumento favorezca a Víctor Díaz Rúa, a quien no conozco. Arte, ¿no, verdad? Arte precisamente se trata de eso, o sea, hemos hecho una acusación totalmente irrealizable. Arte, ¿no, verdad? Lanzo 35.000 millones de pesos. Lógica, si eso fuera así, entonces Víctor Díaz Rúa estaría con Carlos Slim y con Bill Gates en la misma cosa, o sea, en la misma tesitura. Por eso es que uno no hace situaciones irrisorias. Los procedimientos, obviamente, en la parte procesal, ahí es que está el tema, porque probatoriamente hay muchas pruebas que son ilícitas, que lo vamos a ver en su momento, pero aquí no se puede debatir eso. Y que nosotros entendemos de que en su momento procesal se va a aclarar la situación del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Han puesto en escena, para coger el tema que tú dijiste de arte, una ballena como Moby Dick, que cualquiera cree que me va a comer, pero Moby Dick le gusta a todos los niños. Entonces, cuando llegue el momento de debatir eso, prueba contra prueba, documento contra documento, será imposible de demostrar esa acusación. Imposible. Doctor Valerio, el Código Procesal Penal en su artículo 377 habla del privilegio de jurisdicción.
hay unos abogados que han presentado una recusación contra este juez y otros han presentado la oposición fuera de audiencia dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros tenemos una inquietud y una duda aquí, y es de saber, primero, ¿se le solicitó al magistrado la inhibición de ese proceso? No, mira, la teoría de la oposición fuera de audiencia, antes de la recusación, quien la trae al tapete soy yo. Básicamente la defensa del ingeniero Víctor Díaz Rúa, compuesta por mí y por el licenciado Ramón Núñez Núñez, que es una gente muy versada en proceso, optamos por una solución de que entendemos de que todavía el magistrado Ortega no está apoderado. Y ahora me explico. Se da una decisión administrativa que pasa todos los días en las cortes de apelación del distrito. Por eso que yo digo que una cosa es tirarse una foto y un selfie, y otra cosa es la realidad de tú ponerte una toga o andar como Fidel con una corbata negra, que uno dice a veces, estoy cansado de la camisa blanca y la corbata negra. Son cosas muy diferentes. Ante un auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, designando al juez Ortega, nosotros le dijimos, con el recurso que la ley nos daba, antes de proceder a la recusación, reconsidere su decisión. ¿Por qué? Porque hay un precedente, el Tribunal Constitucional, que a usted como poder público lo vincula, y usted necesariamente va a tener que revisar por qué usted puso Ortega o por qué no lo puso. Ya ahí sí entra la soberana apreciación del magistrado Germán Mejía, decir si acoge o no acoge la instancia. Ahora, el magistrado Ortega cometió un error procesal. ¿Cuál fue? Ahí va. La oposición suspende cualquier actividad. Es el efecto suspensivo de todos los recursos que aplica oposición. Como el magistrado Ortega decide enviar al Pleno una cosa cuando a él se le notificó que está suspendido el proceso por el efecto de la oposición. Entonces, primer error. Pero él suspendió sobre... No, él sobresee por la recusación, pero él no podía ni siquiera decidir eso. Él Claro, tenía que porque ustedes decir, están cuestionando el auto que lo designa. el auto que designa. Cuando, si lo ratifican, él podrá pronunciarse. Si lo admiten el recurso de oposición, Entonces, él eso no es lo está que se designado. llama una cuestión previa en derecho. Claro. Eso es lo que se llama decir, no, vamos a debatir esto y después vemos si usted tiene calidad o no, que es diferente. O si usted puede o no conocer de esto. Él manda eso, entonces ya está violando la ley. La está violando. Segunda situación, en el auto de él, enviando al Pleno, es la recusación más rara, porque él ni la coge ni la rechaza. Si no, él dice que no hay precedente de eso y lo manda al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a lo que nos gustan los incidentes, los buenos incidentes, porque otra cosa son las chicanas, Claro. tenemos un plato fuerte y un filete servido sobre la mesa. Porque a partir de ahora, todas las decisiones que den ahí, salvo que él, porque hoy se está depositando también, y esta es la primicia, otro recurso de oposición, ahora ante el magistrado Ortega, hey, usted tiene que revocar, mandar al Pleno, hasta que no decide el magistrado Mariano Germán. Porque el aspecto técnico, es que tú estás hablando en un lenguaje que es bueno que la población... Es complejo. No, pero yo lo voy a explicar porque ese es el deber de nosotros. Y se te agradece. Es lo siguiente, Se es que eleva. el magistrado Ortega tenía que juzgar los motivos de la recusación. Claro. Él tenía que decir, no hay motivo para la recusación, yo entiendo sí que hay mérito, yo entiendo que yo estoy prejuiciado y me inhibo, es la consecuencia de la recusación. Sí. O yo rechazo los motivos de recusación porque yo entiendo que tengo la imparcialidad para ser juzgador en la fase de instrucción. Pero él no ha dicho una cosa ni la otra, sino que los remitió sin emitir ese juicio de valor jurídico a la Suprema Corte de Justicia. ¿Es así, Miguel? Esa es la segunda parte. La primera fue que se comió el recurso de oposición, que él estaba suspendido hasta que no decidieran si él era o no era. Ok, entonces, ¿cuál es la situación procesal? La nulidad de todos los actos. De acuerdo. O sea, el procedimiento ahora mismo, si él no, porque el deber mío era advertirle con otra oposición, mire, aquí hay un tema, si él no viene sobre su decisión y dice, no, yo no puedo enviar al Pleno hasta que no decida esto, hasta que Mariano Germán no decida, entonces es la nulidad de todo, el Pleno tampoco podría fallar. Miguel, Leo quiere profundizar en relación a los motivos de recusación, que es lo importante ¿Cómo no? en este momento. Miguel, una situación. Recurren, ¿basado en qué fundamento? El juez envió a la presidencia
eso es competencia de la presidencia o del pleno, porque el recurso suyo fuera de audiencia, ¿verdad? La oposición es al presidente. No a él. Sin embargo, sin embargo, lo que él envía, lo envía vía presidencia, pero al pleno. Correcto. Entonces, hay una dicotomía ahí. Es que el pleno va a tener que sobreseer. Exactamente, son dos cosas diferentes. Sí. Es que es el tema. Nosotros no estamos cuestionando ni siquiera a él personalmente. Nosotros estamos diciendo la decisión tomada es errada. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? O sea, ¿dónde inicia el problema? En la designación. Evaluamos la designación, no hay recusación, sino oposición. Pum. Esa oposición, dice la ley, suspende. Él tenía que decir, no, ahora mismo yo no puedo tocar este expediente hasta que no decida el magistrado Mariano Germán Mejía. Así es. Dice, no, yo ni acojo ni rechazo la recusación, pero el auto es sobre la recusación, lo envía al Pleno, porque según la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, es al Pleno que le correspondería esa situación porque no fue derogado por el Código Procesal. Nosotros tenemos una preocupación, que era un comentario que hacíamos previamente, Leo, no sé si te estoy interrumpiendo. Nosotros hablábamos de una posible trampa procesal, que intencional o inintencionalmente los abogados, ustedes los abogados, los imputados, han provocado. Me imagino que ustedes tendrán contacto entre abogados de imputados. Bueno, tú haces la recusación, que yo hago el recurso de oposición. Es una posibilidad, es una ciencia ficción. No, fíjese que no. Hasta el día de hoy no hemos tenido las primeras reuniones de Consejo. Pero mire este problema, Miguel. Los motivos de recusación que se están planteando, no de recurso de oposición, que ya lo entendí, pero los motivos de recusación que se están planteando frente al magistrado Ortega, que fue que él ya conoció una fase del proceso, que fue la medida de coerción. Es más, son los mismos motivos que tendrían... La etapa preparatoria. Claro, pero son los mismos motivos que tendrían ustedes los abogados para recusar a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia porque conoció el recurso de apelación contra esa medida de coerción. Entonces va a haber una trampa procesal, va a haber ¿cómo se llama? Un bloqueo, un cierre. ¿Qué va a pasar? No, técnicamente, y lo hemos dicho, por lo menos yo no me lucería decir una cosa en clase y otra fuera de la academia. Técnicamente hablando, aquí hay un problema de fondo. Han confundido una etapa o fase del proceso con la medida de coerción. Y eso es bueno que se sepa, porque he escuchado juristas hablando muy connotados del país, que a mi humilde opinión, aunque aquí hay, en derecho, esa es la ventaja, hay prismas de 3 y 4 formas de ver la situación. Sí. Eso es así, pero ahora mismo hay dos. Una, ¿la medida de coerción es una fase? No, no lo es. La medida de coerción es una parte de cualquier fase procesal, lateral al proceso en sí. Por eso cuando usted toma prueba en la medida de coerción, no se contamina, porque estamos hablando de cintila de probabilidad de la comisión de un delito, que es muy diferente a lo que se está evaluando en la fase preparatoria. La fase preparatoria, que fue la que sí conoció el magistrado Ortega, conoció primero una medida de coerción. Pero la medida de coerción no es solo de esa fase, porque la medida de coerción se revisa en la etapa preliminar, se puede pedir al final del juicio de fondo. En la Corte de Apelación, si ven que una persona no cumple, también pueden pedir. Ahora, ¿cuál es el tema? La fase que es donde nosotros criticamos la decisión de designar al magistrado Ortega, y no lo decidimos porque él tomó conocimiento, sino porque hay un precedente constitucional. Nosotros estamos diciendo, ¿vamos a cumplir este precedente o no lo vamos a cumplir? Es la siguiente. Todas las diligencias de investigación de ese expediente, de secuestro de inmuebles, secuestro de aeronaves, cuenta bancaria, la decidió el magistrado Ortega. Pasaron por la mano del magistrado Ortega. Todas. Entonces, las pruebas que se tomó el Ministerio Público, ¿quién la decide? El magistrado Ortega. Entonces, ¿cómo es posible que yo entiendo al magistrado Ortega? Hemos dicho que una gente seria, hay mucha presión social, pero ya cuando él en la recusación ni dice, ni la cojo ni la rechazo, hay un tema, porque él debió decir o una o la otra. Y es que él se debe sentir incómodo con el expediente que le han puesto porque él tomó conocimiento. Que él lo quieran dejar, muy bien, eso manda señales. Manda señales. Pero efectivamente, tú no puedes decir que vas a conocer una fase cuando todas las pruebas que han llegado al juicio fuiste tú que la autorizaste. Sí, Miguel, pero hay una situación. Léele el artículo para... Dice el artículo 78.6, textualmente, haber, es decir, para la inhibición o la recusación. Correcto. Causales de inhibición Es o bueno regulación. que expliquemos, Leo, antes que tú leas, que inhibición es una decisión personal del juez, voluntaria, es decir, yo no me siento apto para conocer este juicio porque tengo una situación personal que me impide ser imparcial. Correcto. Recusación no. Si mal no recuerdo, con una juez
que decía que era amiga de Víctor Díaz Rúa en su momento, correcto, ¿verdad? y luego ella misma y por se eso, inhibió. y por eso pudo retractarse, porque una decisión personal, estamos Claro. hablando de la magistrada María Germán, que es la magistrada de más emblema en Pero- materia pero penal. así Esa es la mismo fue. magistrada. Esa es la magistrada. Entonces, la recusación es cuando una de las partes cuestiona tu imparcialidad. Ok. Correcto. Entonces dice el 78.6. Correcto. Haber intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa. Si bien es cierto, las medidas de coerción no son una instancia per se, no menos cierto es que no deja de ser parte de la misma causa. En el caso particular, el magistrado intervino con anterioridad, no importa el título, pero intervino en calidad de juez. Y tuvo un conocimiento directo con esas pruebas que él ordenó, que él revisó, porque el Ministerio Público le presentó En el pruebas. mismo proceso, en la misma parte. Del punto de vista exegético de ese artículo, ¿no procede la recusación entonces? No, pues procede, pero de cajón, en cualquier situación, porque, mírale, una de las situaciones que se van a dar en este proceso es que todo lo que se decide está a nivel de Suprema Corte de Justicia. O sea, aquí hemos infravalorado el rol de la Suprema Corte de Justicia, todo, porque vino un criterio en el año 2002 donde decía que la jurisprudencia era horizontal, es decir, que lo de la Corte de Apelación era igual a lo de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Básicamente es la lógica procesal, y no es así. O sea, la tradición de nosotros de casi 200 años de casación le da un rango a la Suprema Corte de Justicia por encima del sistema. O sea, que esa jurisprudencia horizontal que se da fruto de su situación ideológica en el Código Procesal Penal, porque de eso que se trata, que es la igualdad de cualquier decisión de un juez, muy propia de los Estados Unidos, donde una decisión de un circuito es tan importante como una de las Supremas, eso aquí no es así. ¿Cuál es el alcance de ese artículo? A cualquier título. A cualquier título, es precisamente definir esa palabra. Eso es lo que yo quiero que el Pleno de la Suprema diga en su decisión por qué lo quita o por qué lo deja. ¿Qué es a cualquier título? Pero dice el mismo artículo, en cualquier fase. ¿Qué es en cualquier fase o etapa del procedimiento? Entonces, esos son los alcances que yo quisiera ver. Mire, yo he sido un crítico de esta Suprema, no por la chabacanería que aquí dicen de Marcha Verde, eso ustedes saben muy bien que yo no entro en eso, sino técnicamente hablando, esta Suprema se le exige que decida situaciones como esa. Porque son los precedentes que a uno le quedan como abogado para cuando viene un proceso decirle, ¿cuál fue el problema que ocurrió con esa situación de jueces de instrucción que conocían la coerción? La etapa preparatoria, la etapa preliminar. Y no te lo encontraba en juicio porque ya era demasiado brutal. Que en pequeños distritos, por eso es que yo digo que ejercer es muy diferente a teorizar. En pequeños distritos, dígase, y voy a poner un caso palpable en Bonao. En Bonao yo llevo un caso brutal, una lucha entre dos hermanos, que me voy a reservar la familia Claro. y los nombres. Mi cliente falleció en el proceso, o sea, duramos como 5 o 6 años, era un señor mayor, falleció. Con lo cual, por suerte, la lucha cesó por el momento, el otro también falleció. Pero era una lucha entre hermanos brutal. Yo me sorprendo porque voy a la medida de coerción y tocaba el juez Soriano, que es un juez muy conocido en Bonao y muy serio, muy honesto. El juez Soriano otorga una fianza. Bien, porque era un delito económico. Vamos a la etapa preparatoria, a una solicitud de diligencia de investigación que solicita la defensa. Ahí no hay atención permanente, con lo cual no hay un juez de la instrucción que se designa para la etapa preparatoria diferente a la medida de coerción. ¿Quién era el juez? El juez Soriano. Yo digo, bueno, tal vez que conoce la etapa preparatoria y la medida de coerción también se da. Digo yo, bueno, excelente. Debatimos la diligencia de investigación. Me rechazó la diligencia de investigación, por cierto. O sea que me favoreció en una, me quitó en otra. Digo yo, bueno, pero ya se quedó la etapa preparatoria, esa fue la realidad. Se presenta la acusación en contra de mi cliente. Vamos a la audiencia preliminar, el juez Soriano otra vez. Yo que me quedo mirando el tema y que veo que un juez justo, digo, magistrado, mire, yo tengo que recusarlo porque hay esta situación. Con el dolor del alma. Con el dolor del alma y todo lo que los abogados le ponen de adorno. Cuando yo estoy viendo el tema, le digo, pero antes de recusarlo, con el perdón de los colegas, como yo no sé mucho de esto,
Yo quisiera que me explicara cómo usted puede ser el de la coerción, el de la diligencia e investigación, etapa preparatoria, y el de la preliminar. Me dice, no, es que en los pequeños distritos como estos, solamente hay un juez de instrucción porque no hay recursos económicos para designar esa división, que creo que ya lo han corregido en la mayoría, y hay como una especie de mandato, resolución, porque no, ni siquiera había una resolución de eso, que permite que nosotros conozcamos, porque imagínense, aquí no puede haber en este distrito 2 o 3 jueces de instrucción, porque era cuando estaba el modelo de gestión, que por cierto fracasó. La provincia es el fracaso del modelo de gestión siglo XXI, del magistrado Jorge Subero Isa, que dice que hizo muchas cosas, pero hay muchas cosas que son criticables también. Fracasó. Me dice, cuando uno ve ese tema, digo yo, cónchole, magistrado sabe que yo voy a retirar la recusación, porque me la van a rechazar, o sea, no hay ningún sentido y yo confío en usted. Nos envió hasta juicio y yo quedé satisfecho. Ahora, eso pasaba aquí, pero aquí no, aquí hay 17 jueces en la Suprema Corte de Justicia. Hay jueces de Corte de Apelación que pueden subir si hay que designar uno que digamos que la Suprema dice, yo no quiero conocer de esto porque yo quiero preservarme por otra etapa. Por cierto, una etapa que se va a mantener mientras uno de los imputados mantenga ese grado de jurisdicción, que ahorita hablaron ustedes de privilegiada, claro, y de privilegio no hay nada, es lo contrario. Así es. Doctor, ¿existe la posibilidad, finalmente, sabemos que usted tiene audiencia y... Sí, tengo una reunión de colegas previa a la audiencia. Bien. Finalmente, en lo que a mí respecta, 2 posibilidades. Existe la alternativa legal de un proceso penal abreviado que consecuencia de una negociación general tratándose de un delito económico. Mira, Fidel, y qué bueno que tú me lo preguntas, porque a mí se me criticó mucho en este mismo proceso, porque al inicio del caso yo establecí que el acuerdo de Brecht era viable. Yo creo, y ustedes lo saben, no de ahora, yo creo que fui de la primera persona aquí en el año 2006-2007, cuando tenía mucho cabello, era flaco y solamente vivía de ser profesor a tiempo completo y era un mantenido de mi mujer. O sea, es así. Entonces, cuando yo daba clase a tiempo completo, nosotros hablábamos mucho del criterio de justicia alternativa. Me acuerdo que en la universidad trabajaba el tema de victimología a tiempo completo. Prácticamente esa fue mi materia durante muchos años y el año pasado la retomé en Santiago, porque tenía años que no daba victimología. Una de las soluciones alternas al conflicto es el acuerdo. Por eso yo, cuando me dicen de pactar, yo no tengo problema con eso. Ahora, para usted pactar, tiene que pasar una situación que no ocurre. Nosotros estamos partiendo de la inocencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Para que haya un pacto, usted tiene que reconocer como Odebrecht que ella reconoció que una empresa corrupta. O sea, si hay alguien que hay que cuestionar y que no se está cuestionando, es a Odebrecht. O sea, Odebrecht ya declaró y se declaró culpable de corrupción, no aquí, no a nivel internacional. O sea, Odebrecht es la empresa más corrupta del mundo. Más corrupta, o sea, eso es así. Y por eso es que la delación de premiada esa, vamos a tener que revisarla en juicio. Porque es un corrupto que me está diciendo que me dio dinero para salvar su cabeza. Claro. Entonces, en ese punto, obviamente, cuando hay acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero en este caso, nosotros hemos dicho prueba contra prueba, hemos tomado una estrategia de la inocencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Para usted tener un acuerdo, tiene que declararse culpable como Odebrecht. En síntesis, yo tengo 2 inquietudes, Michelle. Miguel, uno. Michelle y Miguel en francés. Sí. Uno, esas mismas causas que están enarbolando el mismo fundamento para recusar al juez Ortega, ¿no serán los mismos para recusar la Cámara Penal? ¿No serán los mismos argumentos para recusar al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia que actuó, aunque no era una instancia, sino un trámite administrativo? No, al Pleno, porque ahora va a conocer la recusación. Van a tener que subir 16 jueces de corte. Lo que pasa es que, en el caso particular mío, porque por eso que te digo que para mí es muy complejo el tema, en el sentido de que yo soy partícipe de que el que conoció de la medida de coerción no se inhabilita, que lo que inhabilita al magistrado Ortega es la fase completa que conoció, es diferente. O sea que yo tengo un criterio. Hay que definir a cualquier título, ¿eh? Claro, ahora el tema, exacto, a cualquier título es lo que vamos a ver del precedente ahora. Sí. Y ahí, si el Pleno decide que a cualquier título es la medida de coerción o cualquier situación que usted conoció, vamos a suponer que pasa, mira, y está en el Código Procesal Penal Dominicano, se da un allanamiento rápido, se llama al juez de la instrucción.
Ese juez de instrucción que estaba de guardia ese día, porque es que estamos viendo esto a nivel de Suprema. Y por eso es que a mí me gusta el derecho de base. Yo me acuerdo de la emblemática entrevista del juez Vargas cuando renunció al Consejo de la Judicatura. Yo prefiero seguir con los grajosos de Ciudad Nueva hasta a nivel de una Suprema. Eso fue lo que dijo el juez Vargas. Sí. Y es verdad, porque, mire, el que es penalista, ayer me decía alguien, y es penalista en Ciudad Nueva, es como una maestría, un doctorado diario. Entonces, si eso es así, Leo, imagínate una persona que está en atención permanente, el fiscal lo llama y dice, mire, tenemos que allanar rápido una vivienda porque hay droga. Emite el auto, o sea, no vio nada, ni prueba ni nada, se lo llamaron, se estaría inhabilitando. Entonces, yo no soy muy partícipe de esa cosa. Yo digo, el que conoce en una fase del proceso completa, queda fuera del proceso. Okay. Esa es mi teoría. Ahora, lo que pasa, Miguel, es que los jueces de instrucción, por eso tienen que tener mucho cuidado. Al momento de ser jueces de medida de coerción, limitarse a peligro de fuga y si ese individuo puede obstruir o no la justicia. Si se limita a eso, a ese análisis, no hay motivo de recusación. Es que excelente el comentario. Nosotros hemos mal acostumbrado a la coerción, pero ¿tú sabes por qué? Porque en este país, hoy por hoy, el Ministerio Público entiende que la prisión preventiva es la condena. Claro. Y vamos a lograr una prisión mediáticamente preventiva. Así es. Es un caso, cosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los periodistas dicen, fue condenado a 12 meses de prisión, pero es la medida de coerción. Es la medida de coerción. Entonces, ¿cómo se desenvuelve la medida de coerción? Mire, yo he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo en el extranjero, en sistemas mucho más inquisitivos que este como el español, y he estado en sistemas muy liberales como Estados Unidos. Los dos ejemplos. En España la fianza es como, llegó el caso, usted tiene derecho a una fianza, punto. Salvo que usted sea un peligro, una gente que pone una bomba, sí, no le van a dar una fianza, pero lo que le dicen aquí peligro, estamos hablando de casos realmente graves, que yo no lo pueda controlar. No, lo que se llama arraigo. Arraigo. Entonces, usted demostró el arraigo, usted se va, pero eso dura un minuto. Le dice, dígame, ¿qué es lo que usted tiene, fiscal? Mire, este señor lo estamos acusando de que se robó 10 plátanos. Muy bien. ¿Qué usted quiere, fiscal? No hay prueba ni nada, sino le dice, mire, porque es que aquí el tema de la cintila probatoria es que ha fuñido el tema. Entonces, él se robó 10 plátanos, no presentan pruebas, porque se cree en la palabra del fiscal. Y le dice, ok, ¿qué medida usted quiere? Magistrado, nosotros queremos una fianza, el mismo fiscal. Miguel. Pero no ocurre aquí es 10 plátanos, prisión preventiva. Claro. Miguel, una pregunta académica y que posiblemente pueda contribuir a una duda que yo tengo y pueda tener otra persona. La competencia especial, que es donde estamos hablando del privilegio de jurisdicción. Hay un libro de Esteve Lavandier muy bueno, de la competencia especial en la Suprema, que como estamos en un programa jurídico, aprovecho para que todo el mundo lo lea porque es un muchacho muy trabajador. De Napoleón. Exactamente. Y es muy buen libro. El artículo 377 establece el privilegio de jurisdicción. El 378, la investigación, que está a cargo del Ministerio Público. El 379, el juez de la instrucción, que es la instrucción. Y el 380, que es el último artículo de ese título, habla de los recursos. Sin embargo, ¿saltó la fase de juicio? No. ¿Y cómo rige el juicio? Se aplica el procedimiento común ordinario, pero ¿salta la fase de juicio ese título? Repito otra vez el título, porque el título se me fue. El título es la competencia especial. Sí. Entonces, el 377, el privilegio de jurisdicción. No. Es que efectivamente, cuando estamos en privilegio de jurisdicción, hay un capítulo inicial que dice todo lo que se desempeña ahí, aunque no diga exactamente el juicio, que es lo que tú dices, sí, porque no va a desarrollar cómo se va a dar el juicio, pero obviamente a nivel de Suprema Corte, porque eso es lo que se llama competencias especiales. Mira, hay un libro que a mí me gustó mucho, se llama Teoría del Proceso, de un italiano, se llama Mancini, creo, donde él dice por qué hay jurisdicciones especiales. Una, en razón de la investidura de la persona, que es el caso. Otra, como el caso de la Audiencia Nacional en España, en razón del objeto. Por ejemplo, criminalidad organizada en España dice, eso se saca de los tribunales y va a tribunal. Entonces, sujeto y objeto, cosa. Entonces, en este caso, el sujeto, que es un senador, arrastra toda la etapa del proceso de él a su foro, que es la jurisdicción privilegiada, y arrastra a otra parte. Ahora, nosotros estamos cuestionando eso. Nosotros queremos que se haga un precedente porque yo no me estoy beneficiando de eso, al contrario. Claro. Estoy perdiendo mi derecho a recursos, que es constitucional. Entonces, ahí también habrá una lucha en su momento. Miguel, ¿el ingeniero Víctor Díaz Rúa alega haber recibido soborno o no? No. De acuerdo. Y es totalmente inocente.
Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Gracias, doctor Miguel Valerio, por Gracias a su ustedes. comparecencia aquí en el programa. Y bueno, ya ustedes saben, hoy es miércoles de nuestros abogados. Leo Unas Sierra. vacaciones de 3 semanas me tomé yo. Bueno, se le permite. Bajó un poco la audiencia por mi ausencia. Pero gracias al Señor, a pesar que los otros días se estaba viendo un poquito más, ellos estaban felices porque yo no estaba viniendo. Y eso que la Argentina soy yo. Y Este, eso Bueno, que la por Argentina- cierto, ganó Argentina ayer y deberíamos estar celebrando. ¿eh? Sí. No, yo celebré, claro que sí. En el día que más se ve síntesis, los Claro. miércoles, claro, por la presencia de nosotros aquí. Ya ustedes saben. Vamos entonces a hacer una pausa que bajará ahora la audiencia porque viene Síntesis Educación. Y tenemos una sorpresa de 4 patas. Venimos ahora.